Hoy vamos a hablar de lo que es el reino milenial o una introducción a ello. Pero antes, quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que el corazón de cada uno de nosotros, si ha estado endurecido por las cosas de este mundo, por las piedras de este mundo, por las adversidades de este mundo, por los conflictos de este mundo, por los pensamientos de este mundo, sé tú dando el agua a ese terreno, el agua de vida, el agua de tu Santo Espíritu, para suavizar nuestros corazones y que nuestros corazones pasen de ser de piedra a un corazón de carne, Señor. Porque todos hemos librado batallas durante estos días, donde hemos querido desistir, donde hemos querido huir de tu presencia, como hizo Elías cuando estaba deprimido. Pero hoy aquí estamos, Señor. Amén. A pesar de todas las batallas, hemos vencido porque tú has vencido. Amén. Y nosotros debemos ser un reflejo tuyo. Y debemos aferrarnos a tu palabra, que dice que somos más que vencedores en ti. Por eso, Señor, limpia de los aires todo aquella espíritu, llámese como se llámese, preocupación, intromisión, conflicto, que quiera llegar a nuestros pensamientos, que no deja que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Porque esta palabra es para la iglesia, es para la esposa, es para la novia, para que se prepare como las vírgenes sensatas y estén listas cuando llegue la hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a hablar del reino milenial, que es textualmente así: 1000 años. 1000 años que va a reinar Jesús. Recordamos que estudiamos la gran tribulación y que lo último que pasaría es la venida de Cristo. Entonces, en el capítulo 19 de Apocalipsis vimos que Jesús llegaba como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y Él lo primero que hacía era derrotar en esa guerra, que es el Armagedón, al anticristo y al falso profeta, ¿verdad? Que serán lanzados al lago de fuego. Y todos aquellos que se opusieron a Cristo, Él los derrota. Y vemos que entonces Jesús llega para reinar. Y ocurre la tercera caída de Satanás. Hablábamos de que son 4 caídas. La primera ya ocurrió, la segunda está por venir, que ocurre en la tribulación, cuando ya Satanás pierde el dominio. Recuerden que él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces pierde ese último dominio y solo queda la tierra. Y aquí le es arrebatado ese dominio, porque Jesús tiene que venir a poner todo bajo el estrado de sus pies. Entonces Él es encerrado en el abismo, y ahí lo dice, por 1000 años. ¿Pero por qué es? ¿Por qué no lo derrota de una vez para siempre? Esa es la pregunta que todos se hacen. Porque todavía va a quedar una población que es sobreviviente de esa tribulación, que tiene que tomar una decisión. O sigue a Cristo, y más fácil que nosotros, porque nosotros teníamos a Satanás al lado. Ellos van a estar en el reino de Cristo, reinado por Jesucristo, para tomar la decisión de si aceptan a Cristo o no. Entonces Jesucristo, como vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice que viene a reinar. Pero dice en Apocalipsis 24, cuando Juan estaba viendo la visión, que él vio tronos. No vio un solo trono, él vio tronos. Porque Jesús no viene a reinar solos. Si recuerdan que estudiábamos sobre los 24 ancianos, ¿verdad?, que tienen autoridad, Jesús viene a reinar y nosotros con Él.
Dice en el Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos que recibieron facultad de juzgar? 24 ancianos, la iglesia. ¿Y quién más? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Y quiénes más tienen la facultad? Los que murieron en la tribulación y tuvieron que ganar la salvación por su propia cuenta. Porque ellos también van a recibir recompensa, porque fueron mártires, decapitados. Así van a morir la gente en la tribulación, cuando diga, cuando se niegue a aceptar a Jesucristo, o sea, a decir que no, a negar a Cristo y aceptar la marca de la bestia. Entonces, hay un estudio, hablábamos que mientras, la siguiente, que mientras aquí ocurría la gran tribulación, en el cielo iba a ocurrir un evento, ¿verdad?, antes de la segunda venida, que era la boda del Cordero, cuando lo que es Israel y la iglesia por fin forman un solo ser, que es la iglesia, que es la novia. Pero también hay otro evento que ocurre, que es el tribunal de Cristo. Y ese es el que vamos a estudiar antes de poder entrar en el reino milenial. Porque el reino milenial es un reino donde ocurren 1000 años y luego viene el juicio. El gran juicio del trono blanco. Y no es lo mismo que el juicio, porque nosotros no podemos trabajar en vano. Dice la palabra, cuando Pablo dice que yo corro a la meta, ¿verdad? Corro a la meta, no desmayo, por la recompensa. Y esa recompensa será otorgada en el tribunal de Cristo. Por eso este es un estudio escatológico, pero también eclesiológico para la iglesia. ¿Qué vamos a estudiar? La importancia de que la iglesia sepa que existe un tribunal donde será recompensado. Y hay otros que pasarán vergüenza. Ya todos fuimos salvados por Cristo en la cruz. Pero si yo, a pesar de que ya acepté a Cristo, vivo en pecado, cuando llegue la hora, también seré juzgado, no para condenación, sino que me voy a quedar con una choza ya en el día de la premiación. Ahí tienes la choza, por lo menos pasaste en la raya con 10. ¿Verdad? No es lo mismo porque, por supuesto, por ejemplo, el que murió al lado de Jesucristo, a ese no tuvo chance de hacer una historia, se fue salvado, pero no vamos a pensar que su recompensa va a ser igual que Pablo, que fue durante toda su vida predicando, y prácticamente fue gracias a Pablo que llegó la palabra a los gentiles. No puede ser igual la recompensa, porque Dios es un Dios justo. Entonces, como introducción, tenemos en 2 de Corintios 5:10. Que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esta palabra aquí que se usa, tribunal, es bema. Y bema viene de un lugar donde se recibe reconocimiento, como el que usaban en los Juegos Olímpicos. Es como una tribuna. O sea, este tribunal no es un tribunal de condenación, es un tribunal de recompensa. Y vamos a recibir la recompensa según lo que hayamos hecho en este cuerpo. No es en lo que yo hice en la próxima vida o en el milenio, no. Es lo que yo hice en este cuerpo, en esta vida. Y la base de este estudio está en 1 de Corintios 3, del 10 al 15. Dice aquí Pablo está hablando de él mismo, ¿no? Y dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí Pablo está diciendo que él les presentó el evangelio de Cristo. Ese debe ser el fundamento, no el evangelio. Él no te mandó a sobreedificar del evangelio de la prosperidad y del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La base, la de Cristo. ¿Y qué vino Cristo cuando vino a este mundo? ¿Qué predicaba? El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados. Esa debe ser mi base. No debo agregarle más. Todo lo que le agregue tiene que ser sobre esa base, sobre esa edificación. Que yo tengo que llamar a la gente, decirles: el reino de Dios se acerca. Y tienen que arrepentirse. O si no, vendrá la tribulación. Y si no vivieron la tribulación porque murieron antes, bueno, viene el lago de fuego. Igualito todos vamos a pasar por un juicio, porque la palabra de Dios dice que todos seremos enjuiciados. Uno para recompensa, otro para condenación. ¿Qué más dice aquí? Dice: porque nadie puede tener otro fundamento que en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, entonces hay dos tipos de edificación. Una edificación que es no combustible, o sea, no se quema, y hay una edificación que se quema. Es como cuando el que hace una casa de paja y otro hace de cemento. Si yo la hago de cemento, sé que me va a soportar. Me va a soportar el fuego, la tormenta y todo. Pero si yo la hago de palo, no me va a soportar lo que venga a la prueba, ¿verdad? Entonces, sobre esto, ¿verdad?, pueden edificar oro, plata o piedras preciosas, o pueden edificar madera, heno y hojarasca, que prácticamente que yo le eché leña para que se queme. La obra de cada uno de nosotros se hará manifiesta, porque el día, cada vez que en el Nuevo Testamento diga en el día aquel, o en el día de Cristo, o en aquel día, se refiere a este día, al tribunal de Cristo, donde nuestras obras van a ser probadas. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si yo sobreedifiqué sobre oro, sobre piedras preciosas, si mis obras fueron de corazón para Dios y no para mí mismo, va a prevalecer cuando llegue ese día que serán juzgados. Pero si mis obras eran vanas y yo llenaba iglesias de 20, pero era para tener dinero, déjame decirte que cuando llegue el fuego se quemará y no va a quedar nada. Igualito vas a tener una choza el día venidero, porque eran de mentira. Dios va a probar nuestros corazones en ese día. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, aquí te lo aclaro, si bien él será salvo, pero no tendrá recompensa. Aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y por eso es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿No saben quién habita ahí? Pero yo me tapo las arterias con 3 kilos de mayonesa. ¿Dónde está el cuidado del templo? Estoy cuidando el templo. Ay, pero Señor, ¿por qué me enfermo? Y Dios, seguirte bebiendo 3 Coca-Colas al día. A veces pedimos y pedimos mal, ¿verdad? Porque Dios también mira y dice: ay, mira, Él pide una cosa, pero hace lo contrario a lo que está pidiendo. Entonces, tenemos que ver sobre qué edificamos para aquel día. Porque si bien, como está escrito en Romanos 8:1, en Juan 5:24, en Juan 3:18, en Gálatas 5:13, en Romanos 6:10, del 11 al 14, y Primera de Tesalonicenses 1, Él ya nos salvó de la condenación, pero nosotros fuimos librados no porque nosotros fuéramos buenos, sino porque Cristo tuvo que venir a la tierra a morir por nosotros. Entonces vamos a aclarar de que ya fuimos librados de ese juicio, del gran juicio del trono blanco, que es el que vamos a hablar
en el milenio. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También dice en Juan 5:24, para que veamos que lo dijo el mismo Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí nos recuerda que somos libres de toda condenación, pero ojo con lo que hacemos. Romanos 6:10. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. No, porque Jesús tenemos que hacer la misa. ¿Sabes qué significa misa? No, que vamos a matar a Cristo todos los días. Ese es el significado de la misa. Misa viene de sacrificio. Pero aquí dice que por cuanto Él murió una vez por todas. Yo tengo que aceptar que con la muerte de Jesús fue suficiente. No es necesario nada más. Con su muerte Él me salvó. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos. Y en el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el pecado no se enseñorea de tu vida. Porque cuando Dios allá en la cruz te perdonó, no es que te perdonó del pecado de ayer y el de hoy. Te perdonó hasta el último que vas a hacer cuando te vas a morir. Hasta ese. Pero eso no me exenta de que como ya yo sé que me perdonó, yo voy a hacer lo que me da la gana. Porque entonces vano es lo que yo soy. Ahí sí es verdad que no soy de Cristo. Y tampoco acepté a Cristo de corazón. Porque se supone que tengo un Espíritu Santo que me redarguye de todo pecado y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué andas ahí gritando como loca en medio de la calle? ¿Verdad? Y nos dice, cuando hacemos algo malo, nos redarguye. Entonces fuimos librados de esa condenación venidera. Porque cuando leemos en Apocalipsis 20, el juicio del trono blanco, la palabra que se usa allí no es en el tribunal de Cristo, es crino, de condenación. ¿Y quiénes van a ir a ese juicio? Todos los incrédulos que no aceptaron a Cristo. Porque Cristo dice en Hebreos 10, del 10 al 12, esta palabra deberían aprendérsela para todos. Cuando venga un católico, usted se la lea. Entonces luego va sin arma a la guerra y dice, ay, que me ganó. Pero es porque no lees palabra, ¿verdad? Dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces yo tengo que sacrificar 30 veces, o sea, voy para misa para hacer el sacrificio, porque no fue suficiente que Cristo muriera una vez por mí. Tiene que volver a morir. No. Aquí dice una vez y para siempre. Y dice en el 12, en el 11,
Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces ya nosotros fuimos librados de condenación. ¿Qué hemos aprendido entonces? Que en el cielo va a haber un tribunal. No es un tribunal de condenación, es un tribunal de recompensa. Porque ya nosotros fuimos librados de la condenación venidera. Porque aceptamos a Cristo de corazón y nos arrepentimos de corazón y nos convertimos de corazón. Pero también va a haber una recompensa por lo que hagamos en la carne y lo que no hagamos también. Aquí ya. El gran juicio del trono blanco, entonces, ocurre después del milenio. O sea, a veces Dios nos da oportunidad hasta después del milenio a la gente. Después de que Él los gobernará por 1000 años, a esa gente les va a dar una oportunidad de que en ese milenio lo acepten a Él, para que no lleguen al juicio final, que es de condenación, que es el que vamos a estudiar el domingo que viene. Entonces, tenemos que entender que nosotros fuimos libres del pecado por la sangre de Cristo, no porque nuestras obras, no porque yo soy bueno, porque yo soy mejor que Josefa, ni que tal, no. Yo me imagino ahí a los fariseos cuando el preso que estaba al lado le dijo, de cierto te digo que estarás al lado conmigo en el cielo, y los fariseos, ay, todo lo que hicimos nosotros, ay, qué bueno, ese acepta a Cristo en un día y se salvó. Pues sí, dice Dios. Pueden leerlo en la parábola de Mateo 20, ¿verdad? De los trabajadores, que son los que llegan a última hora, se les paga igual. ¿Y quién lo quiso así? Cristo. ¿Y quién eres tú para decir que eso es injusto? ¿Quién eres tú? Vamos a ser como el hijo pródigo, el otro hermano. Ay, qué bonito, llega este y le hiciste una fiesta. Vamos a ser así. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y condenar? Nadie. ¿Saben que Dios examina hasta nuestros pensamientos? Dice la palabra que no tenés que matar a nadie, porque con que mi pensamiento lo odies, ya lo mataste 3 veces, 4 y 5. Entonces ya eso es pecado. Entonces, ¿cuándo vas a dejar de pecar? Nunca. Porque en tus pensamientos pecas. Entonces, ¿cuándo y quiénes participarán de este trono? O de este juicio, que es de recompensa. Dice en Lucas 14:14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Aquí hablando de las buenas obras, porque aquí en el contexto está hablando de buenas obras que puedas hacer, pero te está diciendo en el mundo nadie te puede recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ¿cuándo vamos a ser recompensados? En la resurrección. Pero ya sabemos que la resurrección tiene un orden que vamos a explicar en la siguiente lámina. La resurrección de los justos, hay 2 resurrecciones que la dice Apocalipsis claramente. Bienaventurado el que participa en la primera resurrección, porque la segunda es de muerte. Entonces, la primera resurrección es de los justos, que no necesariamente tienen que ser todos al mismo tiempo, pero sí tiene que ser antes del juicio final. Esa primera, como ya la hemos estudiado, resurrección, en primera de Tesalonicenses 4:13, del 13 al 16, es del rapto, ¿verdad? Cuando estudiábamos que cuando suenen trompetas y seamos llamados en las nubes por Cristo, los que hayamos quedado seremos transformados y los otros que hayamos muerto resucitaremos primero. Allí lo dice. También lo dice en primera de Corintios 3:13, o sea, nos habla de que en aquel día, cuando en el Nuevo Testamento se refiere en aquel día, cuando ocurrirá en aquel día es en el juicio del trono, o sea, el juicio del tribunal de Cristo. También dice en primera de Pedro
5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, cuando aparezca Cristo. Bien sea cuando sea el rapto o en la segunda venida, pero cuando Él aparezca y ocurra toda la resurrección final, es que ocurrirá la recompensa. También dice en Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme del que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, ¿cuándo seremos recompensados? En aquel día que viene después de la resurrección. Es donde ocurre el tribunal de Cristo, después del rapto. Dale la siguiente. Entonces vamos a ver cómo es el orden de la resurrección, para que estemos claros. Entonces hablábamos ahí en Lucas que era la resurrección de los justos, la primera resurrección, y eso tiene un orden. Juan 5:28 al 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí volvemos a aclarar, existen dos resurrecciones. La primera, como dice en Apocalipsis, la de vida o la de justo, como la quieras llamar. Y la resurrección de los incrédulos, que ocurre en el juicio del trono blanco, que estudiaremos en el domingo que viene, en el estudio siguiente. Primera de Corintios 15 del 22 al 26 dice el orden. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. ¿Y quién fue el primero? Cristo. Primero, Cristo. El primero fue Jesucristo. Entonces, ¿quién fue el primero en la resurrección de vida? Cristo. Segundo, dice ahí mismo: las primicias. ¿Quiénes fueron las primicias? Cuando Cristo resucitó, resucitaron con ellos personas. Lo dice en Mateo 27, del 5 al 11, que cuando Cristo resucitó, resucitaron con Él personas y que fueron a visitar a sus familiares. En una parte dice que esa gente murió. Probablemente cuando Cristo se fueron también. Entonces hubieron primicias, porque tiene que cumplirse lo que dice en Levítico 23, del 9 al 14, sobre las primicias. Pero no vamos a estudiar lo de las primicias, ustedes lo leen. La tercera resurrección, que es la del rapto, ¿verdad? Que la hemos estudiado con el pastor, la volvemos a repasar en la tribulación, que es la resurrección de la iglesia de los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4 al 14, Primera de Corintios del 12 al 13 y Filipenses 3:25, donde dice que además seremos transformados, ¿verdad? Porque así como Cristo vino en un cuerpo nuevo que podía volar, que podía atravesar las paredes, ese mismo cuerpo es el que nosotros tendremos, porque como aquí dice, así como Adán trajo el pecado, Cristo trae la vida y nosotros vamos a ser como Él. Luego ocurre una cuarta resurrección en la tribulación, la de los testigos, ¿verdad? Como leímos y estudiamos, cuando maten a los testigos, la bestia y y el falso profeta,
Ellos resucitarán al tercer día. Lo dice en Apocalipsis 11. También la resurrección de aquellos, de los 144,000 y de todos los mártires de la tribulación, ¿verdad? Ellos van a resucitar. Porque recuerden, tienen que ocurrir las bodas del Cordero. Entonces todos los muertos tienen que resucitar en Cristo. Esa sería la quinta. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ay, Dios mío, los antiguos hasta el último. Sí. ¿Qué dijo Cristo? Los últimos serán los primeros. Así que la palabra se tiene que cumplir. Entonces nosotros fuimos los últimos, pero resucitamos primero. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar a los últimos también, junto con los mártires. Dice en Daniel 12:2, ¿verdad? Porque por algo hablaban los fariseos de la resurrección. Eso no es algo nuevo que trajo Jesucristo. Ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de la resurrección, pero es a través de Cristo que se viene a conocer un poco más de los misterios de Dios. Pues son misterios, y Él nos revela lo que quiere revelarnos. Dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza. Entonces los últimos, los santos del Antiguo Testamento. Ahí vendrá Adán y nosotros veremos a Adán por ti. Entonces, Adán también fue perdonado. Adán se arrepintió y por gracia. Abraham y todos esos santos que nos hablan en el Antiguo Testamento, y Esteban cuando predica que lo van a apedrear, Él los nombra a cada uno de ellos y cada uno de lo que hizo y todo el camino que se tuvo que recorrer para llegar a Jesucristo. Y por supuesto la última, la séptima, es la resurrección de los incrédulos, ¿verdad? Que esa es la resurrección después de los 1000 años, el gran juicio del trono blanco. Y todo aquel que no apareció en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Entonces debemos entender que nosotros en vida hemos pasado por 2 juicios. El primero lo hizo Jesucristo por nosotros. Y para entender esto, yo tengo que entender, cuando alguien es condenado a muerte, ¿verdad? Tiene un expediente. Y en el momento en que la persona muere, el expediente se quema, porque ya moriste, ya pagaste tu pecado. ¿Saben qué hizo Jesucristo por nosotros? Él se sentó en esa silla donde teníamos que estar tú y yo, y llevó, siendo Él santo y perfecto, todos nuestros pecados. Dice en Hebreos 9, del 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. La primera venida vino ¿para qué? Como cordero. Nació hasta en un pesebre como un cordero. ¿Ustedes creen que es casual que haya nacido en un pesebre como un cordero? Él era el cordero. Cuando Abraham iba a matar a Isaac y apareció el cordero, Él era ese cordero, siempre tomando nuestro lugar. Entonces el primer juicio ya ocurrió y fuimos salvos, no porque nos lo ganamos, sino por gracia. Y el segundo juicio que debemos pasar en la vida es el que nosotros nos hagamos a nosotros mismos y que debemos hacer. Dice en Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo voy por la vida pensando que Dios no sabe lo que yo hago, en lo secreto, qué equivocado estoy, ¿verdad?
Porque si yo los confieso, Dios me libra. Pero si no, llegará el día del tribunal de Cristo y yo seré salvo, sí seré salvo, pero públicamente serán expuestos todos mis pecados. ¿Saben qué pena y vergüenza es eso? Que te lo pongan ahí en HD en pantalla. Mira lo que hiciste allá cuando estabas peleando con tu esposa y la cacheteaste, ¿te acuerdas? Aquí, y nunca me pidiste perdón. O cuando fuiste a aquella fiesta y te emborrachaste y dijiste mil groserías, ¿te arrepentiste? Fuiste a mí arrepentido, lo confesaste. Porque creemos que no debemos confesarle todos los días, porque todos los días pecamos. No es ir para el cura, el papel del cura en realidad es hasta cierto punto cierto. La diferencia es que no debe existir un cura intermediario. Pero sí debemos ir nosotros todos los días ante la presencia de Dios, buscando su misericordia. Dice Isaías 59, 1, 2. ¿Y qué les pasa a aquellos que no hacen esto? Que creen que por esa parte de que sí es cierto, Cristo murió una vez y para siempre y con eso nos salvó. Pero todos vamos a ser juzgados por lo que hagamos. Dice en Isaías 59, 1, 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Él sigue escuchando todos los días. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Cuando yo me lleno de pecados, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Se constrica. ¿Y qué hace Dios si yo no tengo el Espíritu Santo con el que puedo comunicarme a Él? Y ahí es cuando yo me siento tan distante de Dios, ¿verdad? Porque les pasa. Ustedes saben cuando están cerca de Dios, tienen una paz, una tranquilidad. Pero cuando se alejan de Dios por encubrir sus pecados y sus fallas, también lo sienten. Y por eso a veces sus oraciones no son escuchadas. No es por falta de fe, es por falta de autoexamen y pedirle perdón a Dios. Es por esa parte humilde cuando dice Jesucristo, miren que sean como yo, más soy humilde de corazón. O sea que vayan a su imagínense, Él siendo Dios, dijo que no había nadie bueno. Vean esa humildad. Porque mientras Él estuviera en esa carne, Él sabía que era imposible decir que era bueno, aunque lo fuera. Porque lo único bueno es Dios. Pero cuando ya volvió con ese cuerpo glorificado, y cuando va a volver en su segunda venida con su cuerpo glorificado, no va a venir para pecado, viene santo, 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 y nosotros debemos ser santos igual que Él. Entonces, 1 Corintios 11, del 27 al 33 dice: esto es un ejemplo, que a veces, esto es un ejemplo que dio Pablo, de cuando la gente toma a Dios indignamente. Va para la iglesia, ay, sí, yo allá antes de salir eché 3.000 maldiciones, 3.000 groserías, peleé con mi esposo, con mi esposa, con los hijos, pero aquí vengo, ¿verdad? Aquí vengo, sin miedo, sin temor de Dios. Por eso es que Pablo le dice, si a ustedes parece que no conocen a Dios, porque no saben que Dios también es fuego purificador y todos vamos a ser pasados por fuego. Entonces Pablo aquí habla de que la gente de Corintios, porque tengo una carta a los Corintios, porque los Corintios se envanecieron tanto que ellos creyeron que ya eran más sabios que todo el mundo. Y entonces él les dice, de manera que cualquiera que comiere este pan, está hablando de la cena del Señor, o esta copa indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, de nuevo otra vez, autoexamínese, ¿verdad? Pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces aquí hay unas consecuencias de cuando yo no me autoexamino ni voy allá al trono a pedirle perdón a Dios. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Hay gente que está enferma y no sabe por qué. No estoy diciendo que todo el que está enfermo es porque no ha confesado sus pecados. Pero hay gente que está enferma porque no confiesa sus pecados a Dios. No sé si es que no saben, pero pídanle a Dios que se los revele. ¿Cuáles son esos pecados que no le han confesado a Dios? Y también dice, y muchos duermen. O sea, muchos murieron antes de tiempo. Hay gente que Dios no dice, ¿por qué se murió de repente? Yo me lo voy a llevar antes de que siga pecando. Ahí viene la respuesta, ¿por qué se murió? Porque estaba en pecado y Dios se lo llevó antes de que siguiera en pecado y ese pecado lo llevara a la perdición. A veces hay gente que solo se arrepiente en el lecho de muerte y es por esto. No pueden apartarse del pecado. Pero Dios es tan misericordioso que en el último segundo los perdona. Tal vez ya no tengan recompensa, pero por lo menos serán salvos. Pero entonces mira yo, que si he estado 50 años en el Evangelio, cuando llegue la hora no pase pena y vergüenza por no ser lo suficientemente humilde para decir, estoy en pecado. Entonces esos son los dos juicios que llevamos en vida. Uno ya es la victoria porque fue Jesucristo, no lo hicimos nosotros, fue por gracia. Y segundo, tenemos que examinarnos todos los días para poder llegar en su presencia. Entonces el último juicio dice en Mateo 6:6, esto es un ejemplo que Cristo dice que cuando hagas algo, hazlo en lo secreto, ¿verdad? Porque Él te recompensará en público. Entonces ese público se está refiriendo a qué? Ah, no, que me va a recompensar y me va a poner en una empresa, a lo mejor sí. Y te va a poner de gerente, sí, a lo mejor. Pero dice la palabra de Dios también en ese mismo capítulo que no pongamos nuestra vida en las cosas materiales de este mundo que se pueden perder o que las pueden robar, sino en aquellas celestiales. Entonces yo tengo que poner y pensar que este público se refiere más al juicio del tribunal de Cristo. Esa recompensa que va a ser pública, en televisión HD, todo lo que hicieron. Miren, tanto para recompensa, si tus obras fueron de oro, de piedras preciosas y plata, o de vergüenza, si tus obras fueron de madera y que cuando pasen por la prueba van a ser quemadas. No porque yo ayuno y oro para que Dios me dé recompensa. ¿Y quién dijo que el ayuno es para eso? ¿En qué parte? El ayuno es para que muera tu yo y puedas de verdad tener intimidad con Cristo, con Dios. Es para que esa carne tú la doblegues. No es para que Dios te dé y te baje el cielo como si fuera. Creen que Dios es el genio de la lámpara. Yo lo froto y me cumple 3 deseos. En vez de temerle a Dios y todo lo que yo le pida tiene que ser bajo la voluntad de Él. Por misericordia fuimos salvos. Entonces debemos saber que Él es fiel y Él nos mantiene firmes en su palabra, como dice en 1 Corintios 1 del 8 al 9, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él todos los días nos redarguye a través de su Espíritu Santo y nos dice: no hagas esto, no mientas, no vayas para allá, no te juntes con estas personas que son malas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día nosotros seamos irreprensibles. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Él. Él no es hombre para mentir. Si Él dijo que ya te salvó, porque entonces hay unas iglesias que dicen que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde, porque una vez y para siempre Dios murió en la cruz y eso fue suficiente. Lo pudimos ver en Apocalipsis cuando dijo: el único digno, y los ángeles y todo el mundo lloraba porque no había nadie digno hasta que apareció el Cordero.
El único digno tuvo que venir Él mismo, a hacerse cordero para ser digno. Porque nosotros no somos dignos, solo por la gracia de Él. Entonces, ¿qué viene a evaluar Él en ese tribunal? 3 cosas: nuestro carácter, nuestra fidelidad y nuestras obras. Nuestro carácter, ¿conforme a qué? A que nos parezcamos a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo que teníamos que hacer? Manso y humilde. Eso viene a evaluar. Cuando mire, vamos a ver, voy a buscar un espejo a ver si te pareces a mí. Nos parecemos a Cristo, somos mansos y humildes, nos gritan y nos escupen como hicieron con Él y nos fue callado a la cruz. ¿Creen que con una sola palabra no hubiera hecho temblar la tierra y que se abriera y toda esa gente se los tragara? ¿Creen que no lo hubiera podido hacer? Él, el Hijo de Dios. Y a veces nosotros nos molestamos porque nos tratan mal. Pero les digo que si supieran lo que nosotros pensaron, nos tratarían peor, porque sabrían lo malos que somos de verdad. Nadie se creía santo ni bueno. Nadie. Porque Dios mira nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que nada en este mundo. Entonces este mundo te dice, confía en tu corazón, cree en ti mismo. Pero Dios te dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y eso te incluye a ti mismo. Nuestra confianza tiene que ser en Dios. Y en eso se tiene que conformar nuestro carácter. Nuestra fidelidad, ¿en qué? En la obediencia a Dios. ¿Y nuestras obras en qué? Y nuestras obras tienen que ser para Dios. No para mí, para que me den aplausos, ni no, para Él. Entonces, el carácter, alguno me puede decir qué es el carácter. El carácter no es más que el dominio del temperamento. Por eso hay gente que dice, tiene mal carácter. No, no tiene mal carácter. Tiene un mal temperamento, porque por todo se molesta. Pero no tiene carácter, porque el carácter consiste en el dominio de ese temperamento. O sea, aquí Pablo nos llama al dominio propio. Dice en primera de Corintios, capítulo 9, del 24 al 27. Aquí Pablo está hablando a los corintios, que fue a lo que más duro les habló Pablo en estas cartas. Le dice, si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo está hablando de que él está corriendo una batalla, ¿verdad? Una carrera. Y él habla de que él tiene que dominar su cuerpo. ¿De qué manera? Incluso hasta golpeándose. Se habla de disciplina. No hacer lo que el cuerpo me diga que hacer. Si el cuerpo a mí me pide comerme 3 hamburguesas, me lo voy a comer. ¿Qué dominio tienes? Si el cuerpo a mí me dice que estás enfurecido y quieres gritarle a todo el mundo, ¿vas a salir a la calle a gritarle a todo el mundo? Entonces Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ustedes tienen que tener dominio propio. Y eso te habla del carácter de Cristo. A pesar de cómo me traten, no es, ay, pues si la gente me trata bien. Ay, qué fácil. ¿Saben quién a Jesús lo dejaron solos? Todos sus discípulos. Solo fue él a la cruz. Mientras lo golpeaban, lo burlaban. Y cuando él abrió la boca, solamente cuando le preguntaban. Y no podía escapar de las preguntas. Pero de resto él fue callado. Romanos 8:13 dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis, morís las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Por el Espíritu. Debemos dejar que el Espíritu nos redarguya, porque a veces lo callamos. No, porque yo me voy a vengar porque me miró feo. Ella me miró feo, me trató mal.
¿Y qué vas a hacer tú? Dice la palabra que pagues más bien con el que te hace mal, para que levantes en su cabeza fuego. ¿Saben qué es raro? Es ilógico, eso no tiene lógica, que a ti alguien te trate mal y tú lo trates bien. Lo hacen. Somos mansos, somos humildes. Eso forma parte de lo que va a evaluar realmente Dios en ese día. Fidelidad. Y eso es a través de las pruebas. Saben que todos debemos pasar por pruebas. A veces pasamos por pruebas y no sabemos por qué. Pero es que Dios dice la palabra que la prueba trae paciencia. Y esa paciencia forma parte del modelado de tu carácter. Ahora la pregunta es, ¿en esas pruebas tú eres fiel? ¿O sacas sapos y culebras? Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, vean la responsabilidad que nos ha dado Dios. Somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y cómo quiere Dios hallarnos? Fiel, responsable. Cuando Dios te da a ti un matrimonio, ¿quién es el jefe o la cabeza de la familia? El esposo. Ahí está, lo dijo Dios. Entonces Él te va a rendir cuenta, tu familia. Y lo primero que va a evaluar es tu esposa. No es que va a evaluar la gente de la calle. No. Primero lo primero. Yo te di una esposa para ver. Tu esposa está en Cristo. Tu esposa ha modelado el carácter conforme a Cristo. La otra parte te dice, a ver, cuando yo te dije que trataras a tu esposa como el vaso más frágil, ¿la trataste? No. O sea, decir, entonces, ¿dónde está la parte de lo que yo te mandé a administrar? ¿Fuiste fiel? Luego nos vamos a los hijos. A ver, ¿te predicaste a tus hijos? No, no tenía tiempo. Ay, ahora están perdidos en las drogas. ¿Fuiste fiel? No, pero yo prediqué tu palabra a los demás. ¿Y tu casa? Luz para las calles y oscuridad en tu casa. Ahí es donde empieza, en tu casa. Luego, en tu trabajo. ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Soy manso y humilde o soy un grosero que nadie, que cristiano? ¿Cómo soy? La gente ve a Cristo reflejado en mí. O dice si ese es un embustero, juega a caballo, juega a número. ¿Dónde está? Esas son las responsabilidades. No crean que Dios viene a verte solamente tu actuación en la iglesia. Porque puede ser actuación literalmente como eso, actuación. Un acto. Él revisa los corazones. Tu actuación en tu casa tiene que ser igual en tu trabajo y en la iglesia. Las tres tienen que consonar. Que sean iguales. Así de fiel. Porque tú eres un administrador de Cristo. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ay Dios, porque estoy enfermo, me duelen las rodillas, pesa 100 kilos. Y le dice, ajá, ¿dónde administraste ese cuerpo? Te comías 4 o 5 hamburguesas y ahora quieres que yo te rebaje, como creo que hay un meme ahí en internet que ella pide que o sea, no es que Dios no lo pueda hacer, pero es que hay una sinvergüenzura de parte de ustedes, dice Dios. ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la templanza? El carácter. ¿Dónde está? Todo eso nos viene a evaluar allá en ese tribunal. Entonces van a poner cuando, mira, se quejaba de que tenía un infarto y ahí se comía y se fumaba y tal. Las consecuencias. Dios nos dio un manual de vida. Y en el Antiguo Testamento estaba tan específico que te decía, esto lo puede comer, esto no. Por esto. La grasa es mala. Antes de que descubrieran que la grasa es mala, ya Dios sabía que tenían que sacarla de la comida. Ay, me como el chicharrón. Pero si está en la Biblia. Somos desobedientes todos. Todos. Porque no somos unos administradores de los misterios de Cristo. Dice en el verso 5.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces ese día, ¿qué va a revisar Dios? No lo que hiciste, la intención con que lo hiciste. Ay, yo le fui a llevar una bolsa de comida. ¿Con qué intención lo hiciste? Dice Dios, para que te dieran un abrazo y dijeran, ay, qué bueno. Y dice Dios, esa obra va, se quema. Madera, porque no había una intención real. No había el amor de Cristo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que cuando estaba en el templo y esa mujer dio una moneda y la otra daba mucho y ella dio todo lo que tenía, era la que más había dado. Por eso es eso. Y por último, ¿no? Dice en Deuteronomio 29:29. Con respecto a la parte de la fidelidad. Deuteronomio 29:29. Más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová esta tierra? Sí, las cosas secretas pertenecen. Si queréis lo leéis. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces Dios nos ha revelado todas las cosas. Lo secreto, de eso Él no nos va a juzgar, porque eso es secreto. Pero de lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de eso nos va a juzgar Dios. De todo. Cuando dice orad sin cesar, yo oro hasta de eso. Hasta de eso te va a juzgar Dios. Para recompensa, gracias a Dios, porque si fuera para condenación ya sabe para dónde vamos. Para recompensa. Y las obras, eso nos da dos ejemplos, ¿verdad? En Mateo 20, de dos parábolas. Yo creo que se las saben. Una son los obreros de la viña, ¿verdad? Que son tres clases de obreros en tres horarios diferentes. Unos llegan a primera hora, otros llegan al mediodía y otros llegan una hora antes de acabar el trabajo. Y a todos la misma recompensa. Esta es la salvación. Unos llegan primero, otros llegan a mitad de camino y otros llegan un día antes. Pero todos somos salvados. Pero la otra, habla Jesús, ¿verdad?, de la parábola de los talentos. Si recuerdan, ¿verdad? Jesús habla de 3 siervos. Voy a parafrasear porque 3 siervos, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a uno le da 1 talento. El de 5 talentos lo multiplica. El de 2 también. ¿Y qué hace el que Dios le dio un solo talento? Lo escondió. Dios nos ha dado talentos. Aquí habla de talentos de dinero, pero también talentos. A Dios le dio algunos talentos para cantar. Y vos vienes y le cantas al mundo. Te dio talento para decorar y vienes y le decoras al mundo. No solo te hablo de los dones del Espíritu, te hablo de los talentos, de todo lo que tú hagas. Dice la palabra, lo hagas como para el Señor. Esas obras también las viene a juzgar. ¿Cuáles de los dones y de los talentos que Dios te ha dado has usado? Porque al que mucho tiene, mucho se le dará. Y al que tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Eso te habla de ese día. Cuando Dios te dio un talento, y ahí lo dejé. Y cuando se quema, mira, y se quemó. No hiciste nada con tu talento. Y tenéis la choza por allá, en el día venidero.
Pero no crean que ay, son predicadores de 5,000, 10,000 personas. A veces la señora que se sienta en la última fila, pero que intercede todos los días, gana más almas que aquel que se para a predicar. Porque lo hacen en secreto. No sabe cómo hablar, no sabe cómo predicar, pero ella ora, intercede de corazón. Y gracias a su intercesión, su familia se salvó y muchos llegan a los pies de Cristo. De esas obras te estoy hablando, de las intenciones de las obras. Entonces las recompensas, ya nosotros las parafraseamos en la tribulación, ¿verdad? Son las coronas. Hablamos también de las vestiduras, que cuando Cristo nos limpia de pecado, de los tronos, ¿verdad? Porque nos da autoridad. Pero ojo, no todos van a tener autoridad, porque no todos hicieron esa parte de ser fieles y de ser carácter y de las obras. Unos tendrán más autoridad que otros, todo va a depender de lo que hicieron. Pero estas son las recompensas y ustedes se van a autoexaminar a ver si algunas de esas recompensas las tienen. Y si no tienen ninguna, van a quedar sin nada ese día. Un llamado a la iglesia. Por eso este estudio es eclesiológico, es para la iglesia. La corona incorruptible, que está en 1 Corintios 9:25. Ese es cuando Pablo habla de la carrera, ¿verdad? Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahí mismo te está diciendo para que esa corona, para que tenga dominio propio, para que tenga disciplina, porque te está poniendo un ejemplo de los atletas que corren una carrera. Y ustedes no ven un atleta que corre un día antes y después gana una carrera, ¿verdad? Esos son años de disciplina, años de dominio propio, porque nosotros no vamos a dominar este cuerpo que dice Pablo, que hace lo que quiere. Lo que yo no quiero hacer, lo hace. Y lo que yo quiero hacer, no lo hago, dice Pablo. Pero esta es una corona eterna, incorruptible. La corona de la templanza, de la disciplina, del dominio propio, que será preparada por aquellas que han tenido un dominio propio, aquellas personas que tú dices, pero si esa persona era grosera como nadie, y mírala ahora, paz. Cuando lo ves ahí, paz, dominio propio. ¿Tienen ustedes esta corona? Segunda corona, la corona del gozo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 19, y también en Filipenses 4:1. Dice, en Primera de Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y ahí te está diciendo que es de evangelización. ¿Quiénes son las coronas? Los que ganamos para Cristo. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseosos, gozo y corona mía. ¿Quiénes era la corona de Pablo? Todas esas iglesias que él hizo, todas esas personas que a través de sus palabras, su evangelización, imagínense la corona de Pablo, que gracias a él todos los gentiles conocimos a Jesús. ¿Tienen esa segunda corona? ¿Le han hablado a alguien de Cristo? O por lo menos han orado por él para que Dios toque su corazón. Si hablan de su corazón. Sí, la tenemos, amén. Aleluya. La tercera corona, la de justicia. Segunda de Timoteo 4.
del 7 al 8. Desechad las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal, no es 1 Timoteo 4, 7 al 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, ¿para quién es esto? Para los que aman, para los que anhelamos su venida. ¿Ustedes anhelan su venida? ¿Ustedes anhelan que ya Cristo venga? Porque esta es la corona de justicia de todos los que hemos llevado esta carrera. Dice en 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿esperanza en qué? En que Cristo venga, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿cómo espero yo su venida? Purificándome. Yo puedo decir, ya yo lo anhelo, pero me purifico. Los aquí, ¿cuántos tienen la tercera corona? Se purifican en Cristo, se autoexaminan, como les dije, todos los días para ser cada día más como Él, en su corona de justicia, de justificación. Recuerden, ya Él nos salvó, ya Él nos justificó, pero la premiación es por todo lo que hicimos y las intenciones con las que lo hicimos. Colosenses 3 dice: en el 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, todo eso es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también estuvisteis. Entonces aquí estas son las cosas de las cuales tenemos que purificarnos. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Ay, él si tiene malicia y lo ven como un don, tiene mucha malicia. Ay, ¿qué dice aquí? Que a Dios no le gusta la malicia. Entonces no es un don que Dios te dio, es que es lo que aprendiste de este mundo. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces todos los días yo tengo que leer esta parte. Colosenses 3 la voy a leer todos los días hasta que me la aprenda, para yo purificarme y de verdad esperar su venida. ¿Saben? Yo todos los días leo el último proverbio, el de la mujer sensata. Todos los días lo leo, todos los días hasta que me lo aprenda, a ver si fallo, y si fallo vuelvo a empezar. ¿Hacen ustedes eso del autoexamen? Algunos revisan aparte para ver cómo ser un buen diácono o un buen servidor. Todos los días tengo que leerla, a ver en qué fallo, porque si fallo, todos los días tengo que ir a pedirle perdón a Dios y que me ayude. ¿Qué? La tercera corona, la de justicia. La cuarta corona, la de gloria. Estas son las que esperan los pastores. La corona de gloria. 1 de Pedro 5, del 1 al 4. ¿Saben que ser pastor no es nada fácil? No cualquiera es pastor.
ruego a los ancianos. Aquí Pedro le está hablando a los ancianos, a los demás predicadores de la iglesia, le dice, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, o sea, yo líder igual que ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿De cuál gloria? La venidera, ¿verdad? Cuando ya todo sea perfecto y eterno. Apacentar la grey de Dios. Aquí te está diciendo, pastor, ¿cómo es que tienes que hacer? Tienes que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, que a veces no dan ganas de cuidarla, por su desobediencia, ¿verdad? Pero es por amor a Cristo que se debe hacer. No es algo forzado, es algo voluntario, es algo que nace, es algo del amor al prójimo. No por ganancia deshonesta, como hacen muchos, que porque que el viejo que lo ofrenda, no, sino con ánimo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. No es como ejerciendo una autoridad, sino yo siendo ejemplo de lo que quiero que la iglesia sea. Si yo quiero que la iglesia sea puntual, yo tengo que ser puntual. Si yo quiero que la iglesia tenga temor de Dios, yo tengo que tener temor de Dios. Si yo quiero, yo tengo que ser el ejemplo. Si yo quiero que la iglesia le alabe de pie, yo tengo que ser el primero en que alce las manos y le alabe a Dios. Porque eso es lo que la grey va a ver. Y cuando aparezca, entonces vendrá la recompensa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la corona de los pastores, si son un buen pastor. Y la quinta corona, la corona de la vida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. La tentación final, ¿por qué creen que es de la vida? Son aquellas personas que fueron capaces de dar su vida por Cristo. ¿Saben que en Nigeria y en muchos países del África matan cristianos? Ya ellos tienen una corona, porque vencieron la tentación de haber podido negar a Cristo en esas circunstancias. Ya ellos tienen segura su corona, la corona de la vida. Entonces, de esas 5 coronas, ¿tienen alguna? Si no, todavía tenemos tiempo para ganárnosla. Entonces, en conclusión, estos versículos. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así tus ojos no vean la recompensa en este mundo. Tu trabajo no es en vano. Porque tendrás coronas incorruptibles. Porque esta es la corona que cuando te dice Jesús en Mateo 6, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas celestiales. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces no nos cansemos de hacer el bien. Mateo 6, del 19 al 21. Porque donde esté vuestro corazón, allí también estará. Donde esté tu tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si tu tesoro está en el cielo,
allí también estará tu corazón. Dice en el 20, si no hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no miran ni hurtan. Entonces, cuando Cristo le decía a sus discípulos y le decía a los que lo seguían, nosotros no somos de este mundo. Entonces, ¿por qué te estresas por las riquezas de este mundo? Esas vienen por añadidura. Pero tu pasión tienen que ser estas coronas. Tu pasión tiene que ser tener el carácter de Cristo. Tu pasión tiene que ser manso y humilde. Esa tiene que ser tu pasión. Tu pasión no puede ser, no, voy a ver si el dinero, si ofrendo 20 para que Dios, o sea, el genio de la lámpara, que yo le doy dinero y Él me da más. Por eso ofrendas. No es para la obra del Señor. No es para que se siga dando la palabra de Dios. Entonces ofrendas mal. Porque no era para eso. Dios te dice, probadme en esto, es para que lo pruebes. Pero no porque ese es el fin. No es esa la finalidad. Porque nuestros tesoros no son de aquí, son en el cielo. Entonces, si nos equivocamos, ¿verdad? Cuando caemos, porque todos somos humanos, tenemos que buscar a Dios. Esa es la reflexión. Debemos autoexaminarnos y ir a la presencia de Dios y confesarnos todos los días. Por eso es que tenemos que orar todos los días. Tener intimidad con Él todos los días, porque todos los días fallamos. Nuevas son sus misericordias todos los días. Para que no seamos avergonzados en el día de Cristo. Primera de Juan 2:28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, leyendo desde el 24, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os ha escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Quién está para enseñarte que está haciendo malo o está haciendo bien? El Espíritu Santo. Y es verdadera y no es mentira. Y según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Como les decía en 1 Corintios 3:10. ¿Cuál es la base? Jesucristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, de nuevo, cuando sea el día, cuando se manifieste, como el día de Cristo habla del tribunal de Cristo, ¿verdad? Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Para que yo no pase pena en público. Cuando pongan en televisión HD todo lo que yo hice, ¿verdad? Sino que sea borrado de esa parte todo lo malo que hice. Vamos a eliminar todo. Y solo sea pasado lo bueno y la recompensa. Entonces, antes de hablar del milenio, era necesario que habláramos del tribunal de Cristo, porque muchos en la iglesia no saben qué es. Y estos son los juicios para la iglesia. Son las recompensas para la iglesia. Entonces, cuando hablemos del milenio, ¿verdad? Y del juicio del trono blanco, ya nosotros pasamos por este juicio. Y este es un llamado a la iglesia para que pasemos con 20 ese juicio. Para que pasemos con A, dicen en otros países. Poner el video. Para que pasemos con A. Ese es un llamado. Entonces yo quiero que leamos en el Salmo 51 y cantemos esta canción. Salmo 53. El Salmo 51, se los voy a leer para que mediten en esta palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, y está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí,